Capítulo 1. Un mundo de sombras. En las afueras de la ciudad, en un pequeño pueblo donde los ecos de la modernidad parecían llegar. Amortiguados, la vida de los ricos y los pobres coexistía, pero nunca se mezclaba. El sol apenas comenzaba a ascender sobre las colinas, iluminando las viejas calles de tierra y las casonas grandes, blancas y adornadas que se alzaban como símbolos de poder. A pocos metros, al otro lado de esas fachadas brillantes, se encontraba la zona humilde, con casas de adobe y techos de lámina. Las calles eran angostas, y los caminos de piedra irregular reflejaban la desigualdad que los pobladores conocían desde que nacían. Allí, en una de esas casas pequeñas, vivía Esteban. Tenía 10 años, y aunque aún era joven, la vida ya le había enseñado que el mundo no era un lugar justo. Desde muy temprano, lo había comprendido, aunque sin saber explicarlo con palabras. Lo veía cada día al caminar descalzo por las calles del pueblo, observando a los niños ricos que pasaban montados en sus bicicletas nuevas, con ropa limpia y juguetes que él solo había visto en revistas viejas. Eran como habitantes de otro mundo, uno donde los problemas parecían no existir. Esa mañana, como tantas otras, Esteban despertó al sonido del canto de los gallos y el ruido de las ollas que su madre, Dolores, movía en la pequeña cocina. El aroma del café y las tortillas hechas a mano llenaba la casa, aunque el desayuno, como siempre, era sencillo: una taza de café negro para su madre, agua de avena para él, y unas pocas tortillas. Su madre estaba sentada en una pequeña silla de madera, su rostro reflejaba el cansancio de años de trabajo duro. Aunque apenas tenía 35 años, parecía mucho mayor debido a las interminables jornadas vendiendo frutas en el mercado local. Esteban la miraba con admiración y tristeza a la vez. Dolores era una mujer fuerte, pero la vida la había golpeado duro. Su esposo, el padre de Esteban, los había abandonado cuando él era muy pequeño, dejándolos solos para enfrentar el mundo. Sin embargo, Dolores nunca se quejaba. Para ella, la vida era una batalla diaria, pero una que no podía darse el lujo de perder. Esteban, levántate, hijo. Tenemos que ir al mercado antes de que salga todo el sol, dijo su madre, con voz suave, mientras llenaba un jarrito con agua para él. Esteban se levantó rápidamente y se lavó la cara en un balde de agua fresca. El día apenas comenzaba, y aunque odiaba tener que ayudar en el mercado cuando preferiría estar jugando como los otros niños, sabía que era necesario. Juntos, salieron de la casa cargando un pequeño carrito lleno de frutas frescas. Su madre había pasado horas la noche anterior preparando todo. El camino hacia el mercado pasaba por las casas de los ricos, y como siempre, Esteban no podía evitar sentir una mezcla de envidia y frustración cada vez que veía los jardines verdes y los autos brillantes aparcados en sus cocheras. Las rejas de hierro y las grandes puertas de madera tallada parecían marcar una barrera invisible, un recordatorio constante de que él no pertenecía a ese mundo. «Mamá, ¿por qué ellos tienen tanto y nosotros no?», preguntó Esteban mientras empujaba el carrito al lado de su madre. Dolores lo miró con una sonrisa cansada, sin detener su andar. «La vida no es justa, hijo», respondió. «Algunos nacen con más, otros con menos. Pero eso no significa que tú no puedas lograr grandes cosas. Pero, ¿por qué ellos no tienen que trabajar como nosotros?», insistió Esteban, mirando hacia una de las grandes casas que pasaban. Dolores se detuvo un momento, dejó el carrito en el suelo y lo miró fijamente. «Mira, Esteban», dijo con seriedad. «No importa cuánto tengan o cuánto no tengamos. Lo que importa es lo que tú haces con lo que tienes. Nosotros no nacimos en casas grandes ni con lujos, pero eso no nos define. Lo que te define es tu corazón, tu esfuerzo, y cómo tratas a los demás. Si te enfocas solo en lo que ellos tienen y tú no, nunca serás feliz».
Esteban asintió, aunque en su corazón aún sentía esa punzada de injusticia. No entendía por qué las cosas debían ser así. Siguieron caminando, y pronto llegaron al mercado, un espacio vibrante lleno de colores y sonidos. Estaban los puestos de frutas, verduras, ropa, y todo tipo de mercancías. La madre de Esteban tenía su pequeño lugar en una esquina, donde cada día intentaba vender lo poco que tenía, para ganar el suficiente dinero para sobrevivir. Mientras su madre organizaba las frutas en la mesa, Esteban no podía evitar pensar en los niños de su escuela. Él era inteligente, lo sabía, pero también sabía que eso no era suficiente en un lugar como el suyo. La escuela a la que asistía no era muy diferente al resto del pueblo, los hijos de los hacendados. Recibían la mejor educación, los mejores libros y la atención de los maestros, mientras que él y otros, como él, que venían de familias humildes, eran relegados al fondo de la clase, ignorados y olvidados. A menudo se preguntaba cómo sería su vida si hubiera nacido en una de esas casas grandes, si su padre nunca los hubiera abandonado o si su madre no tuviera que trabajar tanto. Pero esos pensamientos siempre se disipaban rápidamente cuando veía la sonrisa de su madre o escuchaba sus palabras de aliento. Sabía que ella hacía todo lo posible para darle lo mejor, aunque lo mejor, en su caso, no fuera mucho. De repente, mientras ayudaba a su madre a vender, Esteban vio algo que lo dejó inmóvil. Natalia, una de las niñas ricas de su escuela, caminaba entre los puestos del mercado, acompañada por una mujer que claramente era su niñera. Natalia siempre iba vestida con ropas caras y zapatos relucientes, y ese día no era diferente. Su cabello rubio brillaba bajo el sol, y sus ojos verdes miraban todo a su alrededor, con una mezcla de curiosidad y aburrimiento. Esteban no podía apartar la mirada de ella. Natalia no era como los otros niños ricos, que siempre lo miraban con desdén o indiferencia. Había algo en ella que lo intrigaba, una dulzura en su manera de ser. Aunque nunca habían hablado, ella siempre parecía tan distante, como si viviera en una burbuja de privilegio que la mantenía aislada del mundo real. ¿La conoces?, preguntó Dolores, notando que su hijo no dejaba de mirar a la niña. Es Natalia. Va a mi escuela, respondió Esteban en voz baja. Ah, ya veo. La hija del señor Méndez, el dueño de las tierras. Es buena niña, o al menos eso dicen. Esteban asintió, pero no dijo nada más. No era fácil hablar de esas diferencias de clase con su madre, porque siempre terminaba sintiéndose aún más pequeño. Para él, Natalia representaba todo lo que nunca podría tener, una vida fácil, llena de oportunidades, sin preocupaciones ni carencias. El día transcurrió como de costumbre en el mercado. La gente iba y venía, comprando frutas y verduras, regateando los precios y compartiendo chismes. Pero el encuentro con Natalia había dejado una marca en Esteban. Mientras empujaba el carrito de vuelta a casa al final del día, su mente seguía llena de pensamientos. Algún día, mamá, dijo de repente, algún día vamos a tener una vida mejor. Dolores lo miró sorprendida, pero su sonrisa apareció de nuevo, esa sonrisa cálida que siempre le daba fuerzas. Lo sé, hijo. Lo sé. Solo no te olvides de quién eres en el proceso, respondió, acariciando su cabello con ternura. Esteban no respondió. Sus pensamientos volaban a un futuro lejano, uno en el que no tendría que mirar desde las sombras, sino estar en la luz, junto a aquellos que alguna vez lo habían ignorado. Pero por ahora, lo único que podía hacer era seguir adelante, un paso a la vez, en este mundo de sombras que tanto lo limitaba. Al llegar a casa, el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, y el cansancio se sentía en sus pequeños pies. Dolores comenzó a preparar la cena, una vez más modesta, pero suficiente para llenar el estómago. Mientras comían en silencio, Esteban pensaba en lo que vendría el día siguiente, y los días después de ese.
La vida no iba a cambiar de la noche a la mañana, pero en lo profundo de su corazón, una pequeña llama de esperanza comenzaba a arder. Sabía que el camino no sería fácil, que la injusticia lo seguiría acechando a cada paso. Pero también sabía que, de alguna manera, encontraría una manera de romper esas barreras. Lo que no sabía aún era cómo. Capítulo 2. El encuentro. El sol de la mañana ya estaba alto cuando Esteban llegó a la escuela al día siguiente. El calor comenzaba a sentirse en el aire, y el polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo sus pies mientras caminaba por el patio de tierra. El edificio de la escuela era modesto, con paredes blancas ya descoloridas y una estructura que se mantenía en pie por costumbre, más que por solidez. Para Esteban, este lugar era una extensión más de su vida cotidiana, donde las diferencias de clase se hacían aún más evidentes, tanto en los materiales como en las personas. Cuando entró al aula, sintió las miradas que siempre lo seguían. Estaba acostumbrado a ese sentimiento, pero eso no lo hacía más fácil. Sabía que para muchos de sus compañeros él no era más que el hijo de la señora que vendía frutas en el mercado. Algunos incluso lo miraban con burla, como si su mera existencia fuera una mancha en la perfección de sus vidas. Pero Esteban había aprendido a ignorar esas miradas, a soportar en silencio los murmullos y las risitas ahogadas que se escuchaban a sus espaldas. El aula era pequeña, con pupitres de madera desgastada, algunos de ellos rayados con nombres y dibujos hechos por generaciones de estudiantes anteriores. En el frente, la pizarra, siempre polvorienta, servía como una ventana al conocimiento, pero para Esteban, a menudo se sentía como una barrera. Más. Los maestros solían prestar más atención a los hijos de las familias adineradas, aquellos que venían con libretas nuevas y lápices de colores caros. Mientras tanto, Esteban, con su cuaderno gastado y su único lápiz, debía esforzarse el doble para ser notado. Ese día, al sentarse en su pupitre en la parte de atrás, notó algo diferente. El maestro, un hombre alto y delgado llamado Don Ramírez, estaba organizando a los estudiantes para un proyecto grupal. A Esteban nunca le gustaban esos proyectos, no porque no disfrutara trabajar en equipo, sino porque sabía que nadie quería estar en su grupo. Era como si su presencia fuera una carga, algo que los demás debían soportar. Don Ramírez, con su usual tono autoritario, comenzó a leer los nombres de los estudiantes y a asignarles grupos. Natalia, tú estarás con Esteban, Tomás y Laura, anunció el maestro, sin prestar demasiada atención a las reacciones de los alumnos. Esteban levantó la vista, sorprendido. Nunca antes lo habían puesto en un grupo con Natalia. Tomás, por otro lado, lo miró con una mezcla de disgusto y sorpresa. Laura, otra de las niñas ricas del salón, soltó un suspiro, claramente molesta con la decisión. Pero Natalia permaneció en silencio, como siempre, con su rostro tranquilo y sus ojos verdes, que observaban todo a su alrededor con una calma que intrigaba a Esteban. Mientras los estudiantes comenzaban a moverse para formar sus grupos, Esteban sintió la tensión en el aire. Se acercó tímidamente a donde Natalia, Tomás y Laura ya estaban sentados. Aunque siempre había sentido una especie de barrera invisible entre él y los otros, ahora esa barrera parecía más tangible que nunca. Bueno, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Tomás con su usual tono condescendiente, mirando a Esteban como si ya hubiera decidido que no aportaría nada al grupo. Esteban abrió la boca para responder, pero Natalia fue más rápida. Podemos empezar por dividirnos las tareas, sugirió ella, sin darle importancia a la actitud de Tomás. Laura asintió, pero no parecía interesada en colaborar mucho. Mientras tanto, Esteban se mantuvo en silencio, tratando de no destacar. Sabía que cualquier cosa que dijera probablemente sería ignorada o, peor aún, ridiculizada. El proyecto trataba sobre la historia del pueblo,
un tema que, curiosamente, fascinaba a Esteban. Desde niño, le había encantado escuchar las historias de los viejos en el mercado, hablando de los tiempos antiguos, de cómo el pueblo había crecido a la sombra de los hacendados y cómo las familias ricas habían moldeado su destino. Sin embargo, siempre había un detalle en esas historias que lo frustraba. Las familias humildes como la suya rara vez eran mencionadas, como si no tuvieran un papel en la construcción de la comunidad. Yo puedo investigar sobre las familias fundadoras del pueblo, dijo Natalia, tomando la iniciativa. Mi padre tiene libros antiguos que podrían ser útiles. Tomás, siempre arrogante, levantó la mano con desdén. Yo me encargaré de los aspectos económicos. Mi familia siempre ha estado relacionada con los negocios del pueblo, así que sé bastante sobre eso. Laura, sin mucho interés, simplemente dijo que podría buscar información sobre la arquitectura de las casas antiguas, algo que parecía más un pretexto para no hacer mucho. Esteban, por su parte, sintió que el peso de la expectativa caía sobre él. Sabía que lo veían como el eslabón débil del grupo. Pero no podía quedarse callado. Yo puedo investigar sobre las familias trabajadoras, dijo, tratando de sonar seguro. Mis abuelos han vivido aquí toda su vida, y creo que puedo obtener historias de ellos. El silencio que siguió a su comentario fue incómodo. Tomás lo miró con una ceja levantada, como si estuviera a punto de burlarse, pero Natalia intervino antes de que pudiera hacerlo. Me parece una excelente idea, Esteban, dijo ella, sonriendo levemente. Las historias de las familias trabajadoras son tan importantes como las de las familias fundadoras. Esteban se sorprendió al escuchar sus palabras. Nunca antes alguien del grupo de los ricos lo había apoyado de esa manera, y mucho menos Natalia. Por un momento, sintió que esa barrera invisible entre ellos comenzaba a desvanecerse, aunque sabía que no todos en el grupo pensaban igual. Sí, claro, como si eso fuera a ser relevante, murmuró Tomás en voz baja, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, pero fingiendo que hablaba solo. Esteban apretó los puños bajo la mesa, pero no dijo nada. Había aprendido a no reaccionar ante ese tipo de comentarios. En lugar de eso, decidió concentrarse en su tarea. Si había algo que había aprendido de su madre, era que el trabajo duro y el esfuerzo hablaban por sí mismos. Iba a demostrar que, a pesar de lo que los demás pensaran, él tenía algo valioso que aportar. Durante los días siguientes, Esteban se dedicó a recopilar información para el proyecto. Visitó a sus abuelos y a los vecinos más viejos del pueblo, quienes le contaron historias sobre cómo las familias trabajadoras habían ayudado a construir las primeras casas, los caminos, e incluso cómo habían participado en las primeras actividades económicas del lugar. Aunque sus nombres no aparecían en los libros de historia, sus manos estaban presentes en cada rincón del pueblo. Mientras tanto, en la escuela, las cosas seguían igual. Natalia y Tomás continuaban trabajando en sus respectivas partes del proyecto, aunque Tomás cada vez se mostraba más despectivo hacia Esteban. En varias ocasiones, hacía comentarios sarcásticos sobre su ropa, su familia o el hecho de que seguramente no entendía lo que significaba la economía del pueblo. Esteban intentaba ignorarlo, pero esos comentarios comenzaban a afectarlo. Se preguntaba si realmente valía la pena seguir esforzándose cuando, para la mayoría de ellos, siempre sería un nadie. Una tarde, mientras Esteban caminaba de regreso a su casa después de haber visitado a otro vecino para su investigación, se encontró con Natalia en el camino. Estaba sola, sin su niñera ni los amigos ricos que siempre la rodeaban. Se veía diferente, más accesible, menos distante. Esteban lo llamó, acelerando el paso para alcanzarlo. Él se detuvo, sorprendido de que ella quisiera hablar con él fuera de la escuela. Siempre había pensado que Natalia lo veía como el resto, pero esta vez su expresión era diferente,
casi amistosa. Hola, respondió él con timidez, sin saber qué esperar. Quería hablar contigo sobre el proyecto, dijo Natalia, sonriendo. He estado leyendo algunas de las historias que has recopilado, y son increíbles. No sabía que había tanto que contar sobre las familias trabajadoras del pueblo. Es como si siempre hubieran estado invisibles, pero ahora estoy viendo todo de una manera distinta. Esteban sintió una extraña mezcla de orgullo y sorpresa al escucharla. Nunca habría imaginado que Natalia se interesaría por algo que él había hecho, y mucho menos que lo valorara. Gracias, respondió, rascándose la cabeza con nerviosismo. Es solo lo que me contaron mis abuelos y los vecinos. Ellos siempre han estado aquí, pero nadie parece recordarlos. Natalia lo miró con seriedad, sus ojos verdes brillando a la luz del atardecer. Es porque las personas como nosotros, hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Bueno, creo que a veces nos olvidamos de lo importante que son los demás. Siempre hemos estado tan concentrados en nuestras propias vidas que no vemos lo que pasa alrededor. Esteban no supo qué decir. Durante años había sentido ese mismo desprecio, esa invisibilidad, y ahora, por primera vez, alguien del otro lado parecía reconocerlo. Natalia no era como los demás. Tal vez las cosas podrían cambiar, dijo ella finalmente. Si más personas como tú contaran sus historias. El comentario resonó en la mente de Esteban mientras caminaban juntos hacia sus casas, hablando de todo y de nada. Por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba tan solo en su lucha por ser visto. Pero también sabía que no todos compartían el mismo pensamiento de Natalia. Tomás y los otros seguían allí, representando ese mundo que parecía tan lejano, pero que, en realidad, estaba a solo un paso de distancia. Cuando finalmente se despidieron, Esteban se quedó mirando como Natalia se alejaba por el camino de piedra. Aunque seguía sin entender muchas cosas, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su interior. Tal vez, si seguía trabajando duro, podría encontrar una manera de hacer que más personas escucharan las historias de su gente, de su familia, y de él mismo. Pero sabía que el camino sería largo y difícil. Capítulo 3. El primer golpe. El calor sofocante del mediodía envolvía el pequeño pueblo, haciendo que las calles parecieran desiertas, excepto por algunos niños que jugaban descalzos y los vendedores ambulantes que gritaban para ofrecer sus mercancías. Esteban regresaba de la escuela caminando lentamente, su mente aún ocupada por los eventos del día. Había pasado la mayor parte de la tarde tratando de ignorar las burlas de Tomás, quien, como siempre, se había esforzado en hacer que se sintiera inferior. Esteban sabía que esas palabras no debían afectarlo, pero había algo en la forma en que Tomás lo miraba, como si fuera menos que nada, lo que lo hacía sentir una furia creciente. Mientras caminaba hacia casa, su mente divagaba entre sus propios pensamientos y el eco de las palabras de su madre. Dolores siempre le decía que la vida no era justa, pero que eso no significaba que debía dejar que la amargura lo consumiera. Sin embargo, con cada día que pasaba, a Esteban le resultaba más difícil seguir su consejo. Sentía como si las injusticias que enfrentaban no fueran simples golpes del destino, sino el resultado de un sistema que lo había relegado a un rincón desde que había nacido. Esa tarde, mientras avanzaba por el polvoriento camino de regreso, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando un grupo de niños, liderados por Tomás, apareció delante de él. Estaban parados en la esquina de una de las casas más grandes del pueblo, riendo y charlando despreocupadamente. Tan pronto como Tomás lo vio, una sonrisa burlona apareció en su rostro. Era como si estuviera esperando ese momento. Miren quién está aquí, dijo Tomás con voz burlona, llamando la atención de los demás. El gran Esteban, el hijo de la vendedora de frutas. Las risas de los otros niños resonaron en el aire,
y Esteban sintió que su estómago se encogía. Estaba acostumbrado a los comentarios de Tomás, pero esa tarde algo era diferente. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo estaba por suceder. Apretó los puños, tratando de controlar la rabia que comenzaba a hervir en su interior, pero no dijo nada. Sabía que si respondía, solo empeoraría las cosas. ¿Qué pasa, Esteban? Continuó Tomás, acercándose lentamente. No tienes nada que decir. Siempre tan calladito, siempre tan insignificante. Esteban bajó la mirada, intentando ignorarlo, pero Tomás no tenía intenciones de dejarlo en paz. Dio un paso más cerca, hasta que estuvo justo frente a él, tan cerca que Esteban podía sentir su respiración. Siempre vas a ser un don nadie, ¿lo sabes? Dijo Tomás en un tono bajo, casi como si le estuviera confiando un secreto. No importa cuánto te esfuerces, nunca serás como nosotros. Siempre serás él. Hijo de la pobre vendedora de frutas, siempre estarás en las sombras. Esteban sintió que sus mejillas ardían. Sabía que Tomás estaba buscando una reacción, y lo peor era que lo estaba logrando. Pero no podía dejar que lo viera afectado. No le daría esa satisfacción. Vete, Tomás, murmuró Esteban, intentando mantener la calma. Pero Tomás no se movió. En lugar de eso, sonrió aún más. Vete. ¿Y si no quiero? Dijo con sarcasmo, mientras los otros niños se acercaban, formando un pequeño círculo alrededor de Esteban. Uno de los amigos de Tomás, un chico llamado Julián, lo empujó suavemente por la espalda, haciéndolo tambalearse hacia adelante. Esteban mantuvo el equilibrio, pero la furia crecía dentro de él como un incendio. Podía sentir los latidos de su corazón acelerarse, y sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué pasa, Esteban? Burló Julián. ¿Tienes miedo? Las risas llenaron el aire nuevamente, y Esteban sintió que algo dentro de él se rompía. Toda la rabia, toda la frustración, todo el dolor que había acumulado durante años explotó de golpe. Sin pensarlo, empujó a Tomás con todas sus fuerzas. Tomás, sorprendido, cayó hacia atrás, tropezando y aterrizando pesadamente en el suelo. El silencio que siguió fue inmediato, como si el tiempo se hubiera detenido. Tomás lo miró desde el suelo, primero con sorpresa y luego con una furia que ardía en sus ojos. Se levantó rápidamente, limpiándose el polvo de la ropa, y antes de que Esteban pudiera reaccionar, le lanzó un puñetazo directo al estómago. El golpe fue rápido y fuerte, y Esteban se dobló por la mitad, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo doloroso. «Te crees muy valiente, ¿eh?», espetó Tomás mientras Esteban intentaba recuperar el aliento. «No. Sabes con quién te estás metiendo». Otro golpe llegó, esta vez en el rostro, y Esteban cayó al suelo. Su visión se nubló por un momento, y el sabor metálico de la sangre llenó su boca. Los otros niños no hicieron nada para detener a Tomás. De hecho, algunos parecían disfrutar del espectáculo. Mientras estaba en el suelo, tratando de levantarse, Esteban escuchó la voz de Natalia en la distancia. Había aparecido en la esquina, viendo lo que sucedía. Corrió hacia ellos, su expresión era una mezcla de preocupación y enojo. «Tomás, detente», gritó, empujándolo para alejarlo de Esteban. «¿Qué crees que estás haciendo?» Tomás, al ver a Natalia, se detuvo, pero su expresión seguía siendo de desprecio. «Esto no es asunto tuyo, Natalia», dijo fríamente. «Este idiota me atacó primero». «Eso no es cierto», replicó ella, arrodillándose junto a Esteban para ayudarlo a levantarse. «Todos lo vieron. Fuiste tú quien comenzó todo». Tomás bufó, claramente molesto por la intervención de Natalia. Para él, no había nada peor que ser reprendido frente a los demás, y menos por alguien como ella, que era una de las pocas personas en el
pueblo que podía desafiarlo sin miedo. No deberías estar defendiendo a alguien como él, dijo Tomás, sus palabras llenas de veneno. No. Pertenece a nuestro mundo, Natalia. No es más que un pobre don nadie. Las palabras de Tomás dolieron más que los golpes. Esteban, tambaleante, se puso de pie con la ayuda de Natalia. Su rostro estaba adolorido, y el cuerpo le dolía de los golpes, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación de haber sido derribado frente a todos. Tú no decides quién pertenece y quién no, respondió Natalia, mirando a Tomás con una firmeza que sorprendió a todos. Ya basta de esto. Tomás se quedó en silencio por un momento, mirándola con los ojos entrecerrados. Finalmente, dio un paso atrás y levantó las manos en señal de rendición. Como quieras, Natalia. Pero algún día te darás cuenta de que él no es como nosotros, dijo con una sonrisa maliciosa. Y cuando lo hagas, ya será demasiado tarde. Con esas palabras, Tomás se alejó, seguido por los otros niños que lo habían estado apoyando. Mientras se iban, las risas y los murmullos se desvanecieron lentamente, dejando solo a Esteban y Natalia en medio de la calle. Natalia se quedó allí un momento más, mirando a Esteban con una expresión de preocupación sincera. ¿Estás bien?, le preguntó suavemente. Esteban asintió, aunque aún le costaba hablar por el dolor. Estoy bien, murmuró. No es la primera vez que me pasa algo así. Natalia frunció el ceño, claramente disgustada por lo que había sucedido. Esteban podía ver en sus ojos que ella no entendía completamente lo que significaba ser como él, pero al menos había intentado ayudar, algo que nadie más había hecho nunca. No deberías dejar que te traten así, dijo ella, todavía molesta. No es justo. Esteban soltó una risa amarga. La vida no es justa, respondió, repitiendo las palabras de su madre. Ya estoy acostumbrado. Natalia lo miró por un momento, y luego asintió lentamente. Tal vez no sea justa, dijo. Pero eso no significa que tengas que aceptarlo. Las palabras de Natalia resonaron en la mente de Esteban mientras caminaba hacia su casa esa tarde. Sus pasos más lentos y pesados debido a los golpes. No estaba acostumbrado a que alguien lo defendiera, y mucho menos alguien como Natalia. Su intervención había hecho que algo en él cambiara, aunque aún no sabía exactamente qué. Cuando llegó a casa, Dolores lo recibió con una mezcla de preocupación y tristeza al ver su rostro magullado. Lo sentó a la mesa, le preparó un trapo con agua fría para que se lo pusiera en la cara y no dijo nada por un largo rato. Sabía que hablar de esas cosas solo le. Capítulo 4. Semillas de rebelión. Las primeras luces del amanecer se colaban por las rendijas de la ventana, bañando la pequeña habitación de Esteban con una luz suave y dorada. Había pasado una noche inquieta, con el cuerpo adolorido por los golpes que había recibido el día anterior. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del enfrentamiento con Tomás volvían a su mente, mezcladas con la voz de Natalia defendiendo su lugar, su dignidad. No podía sacarse de la cabeza las palabras que ella le había dicho, no tienes que aceptarlo. Pero, ¿cómo no hacerlo? Era la vida que le había tocado, una vida que había visto desde siempre como una cadena difícil de romper. Mientras se levantaba de la cama, estirando sus músculos entumecidos, escuchó a su madre en la cocina. Dolores siempre se levantaba antes que él para preparar el desayuno y organizar las cosas del mercado. Aunque ya estaba acostumbrado a su rutina diaria, esa mañana sentía algo diferente, algo que no había sentido antes. Una chispa de insatisfacción crecía dentro de él, como si lo que había sucedido con Tomás hubiera despertado una parte de sí mismo que había estado dormida durante años. Cuando llegó a la pequeña cocina, su madre estaba de pie junto al fogón, moviendo una sartén con frijoles mientras cantaba en voz baja. Dolores tenía una manera de hacer que cualquier día, por más oscuro que fuera, pareciera más brillante solo con su presencia.
Esteban la observó por un momento, sintiendo una mezcla de amor y tristeza. Sabía cuánto sacrificio hacía su madre por él, pero también sabía que ella había aceptado su lugar en el mundo, resignada a una vida de trabajo duro y pocas recompensas. ¿Debería él hacer lo mismo? Buenos días, mamá, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Dolores se volvió hacia él con una sonrisa suave, aunque sus ojos se oscurecieron al ver las marcas de los golpes en su rostro. Buenos días, hijo, respondió mientras le servía un plato de frijoles con tortillas. ¿Cómo te sientes hoy? No pude evitar preocuparme por ti anoche. No me dijiste qué te pasó. Esteban se sentó en la mesa de madera y bajó la mirada hacia su plato. Sabía que debía contarle a su madre lo que había sucedido, pero no quería preocuparla más de lo necesario. Dolores ya tenía suficiente con las dificultades diarias del trabajo y la vida en el pueblo. Solo fue un malentendido en la escuela, respondió evasivamente, tomando una tortilla y rompiéndola en pedazos pequeños. No es algo importante. Dolores dejó de cocinar por un momento y se acercó a él, sentándose frente a la mesa. Lo miró con esos ojos llenos de sabiduría y amor que siempre lo hacían sentir que, sin importar lo que pasara, todo estaría bien mientras estuviera con ella. Esteban, sabes que no tienes que ocultarme nada. Soy tu madre, y siempre estaré aquí para ti. Pero tienes que entender algo, no importa cuántas veces la vida te golpee, lo importante es cómo te levantas. No quiero que crezcas con amargura en tu corazón. Esteban asintió lentamente, aunque en su interior, esas palabras parecían resonar de manera diferente. Ahora, ¿cómo no tener amargura cuando parecía que todo en su vida estaba diseñado para recordarle lo pequeño que era? Pero su madre tenía razón en algo, no podía dejarse consumir por ese sentimiento. Tenía que encontrar una manera de salir adelante, de romper las cadenas que lo mantenían atrapado en ese ciclo de desigualdad. Después del desayuno, Esteban ayudó a su madre a preparar las frutas para el mercado. El proceso era casi mecánico para ambos: seleccionar, limpiar y empaquetar las frutas frescas en cajas pequeñas. Mientras trabajaban en silencio, Esteban no podía dejar de pensar en lo que había escuchado en la escuela días atrás. Algunos de los chicos mayores hablaban de un grupo de trabajadores de la ciudad cercana que estaban organizándose para exigir mejores condiciones laborales. Se referían a ellos como agitadores, personas que querían cambiar el sistema. La palabra cambio resonaba en la mente de Esteban como una promesa lejana, pero tentadora. ¿Sería posible que algo así sucediera en su pequeño pueblo? ¿Podría él, un niño de una familia humilde, encontrar una forma de cambiar su destino? Al llegar al mercado, Esteban y Dolores montaron su puesto como de costumbre. El bullicio del mercado ya llenaba el aire con voces, risas, y el constante ir y venir de la gente. A pesar de la rutina, ese día, Esteban se sentía inquieto. Mientras ayudaba a su madre a vender, no dejaba de observar a las personas a su alrededor. Veía las caras de los trabajadores, de los otros vendedores que, como ellos, luchaban cada día por sobrevivir. Todos ellos compartían algo en común: la resignación. Mamá, dijo Esteban, rompiendo el silencio mientras colocaba una caja de naranjas en la mesa. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería si las cosas fueran diferentes? Si no tuvieras que trabajar tanto, si no tuviéramos que preocuparnos siempre por el dinero. Dolores lo miró sorprendida, pero su expresión se suavizó rápidamente. Sabía que su hijo estaba comenzando a hacerse preguntas difíciles, preguntas que ella misma había dejado de hacerse hacía mucho tiempo. Hijo, claro que he pensado en eso. Todos lo hacemos en algún momento. Pero la vida es lo que es. No podemos cambiarlo todo. Solo podemos trabajar con lo que tenemos. Esteban frunció el ceño. Pero hay gente que está intentando cambiar las cosas. En la ciudad, los trabajadores están luchando
por mejores condiciones. ¿No crees que podríamos hacer algo así aquí? Dolores suspiró, deteniéndose por un momento para mirarlo a los ojos. Eso puede funcionar en la ciudad, Esteban. Pero aquí, este pueblo ha sido igual durante generaciones. Los ricos siempre han tenido el poder, y nosotros, bueno, siempre hemos estado aquí. Abajo, tratando de sobrevivir. Las palabras de su madre eran un recordatorio de la realidad que él ya conocía, pero Esteban no podía aceptar que todo estuviera predeterminado. No después de lo que había pasado en la escuela, no. Después de ver a Natalia defenderlo cuando nadie más lo hizo. Algo dentro de él le decía que debía haber una manera de luchar, de cambiar las cosas. Más tarde, ese mismo día, después de terminar en el mercado, Esteban decidió buscar respuestas por sí mismo. Sabía que en los alrededores del pueblo había personas que simpatizaban con las ideas de los trabajadores organizados en la ciudad. Había oído hablar de ellos en susurros, en conversaciones que su madre nunca quería que él escuchara. Decidió que esa tarde, iría al lugar donde se reunían en secreto. Con el sol cayendo detrás de las montañas, Esteban se dirigió hacia los límites del pueblo, siguiendo un camino de tierra que lo llevaba a una pequeña cabaña a las afueras. Era allí donde, según había escuchado, algunos de los trabajadores más viejos del pueblo se reunían para discutir temas que no podían hablar en público. Cuando llegó, la cabaña parecía desierta, pero Esteban sabía que dentro había vida. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza, y tocó la puerta de madera con nerviosismo. Unos segundos después, la puerta se abrió ligeramente y una cara arrugada y seria lo miró desde el otro lado. «¿Qué quieres, muchacho?», preguntó el hombre, entrecerrando los ojos. Vine a escuchar», respondió Esteban, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «Quiero aprender más sobre lo que están haciendo, sobre cómo podemos cambiar las cosas». El hombre lo miró en silencio por un momento, y luego abrió la puerta un poco más, lo suficiente para que Esteban pudiera entrar. Dentro de la cabaña, un grupo de hombres y mujeres estaban sentados alrededor de una mesa improvisada. La luz de una lámpara de aceite iluminaba sus rostros, marcados por los años de trabajo duro y sacrificio. Todos se giraron para mirar a Esteban cuando entró, y el silencio llenó la habitación. «Este es Esteban», dijo el hombre que lo había dejado entrar. «Es el hijo de Dolores, la que vende frutas en el mercado». Algunos asintieron en reconocimiento, pero otros lo miraron con curiosidad. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó una de las mujeres, con voz áspera. «Este no es un lugar para niños». Esteban respiró hondo, tratando de calmar los nervios. «Vine porque quiero saber cómo podemos cambiar las cosas. Estoy cansado de que nos traten como si no valemos nada. Quiero hacer algo al respecto». El grupo se miró entre sí, intercambiando miradas silenciosas. Finalmente, uno de los hombres más viejos, con el rostro surcado de arrugas y una barba canosa, habló. «Estás buscando respuestas a preguntas difíciles, muchacho. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, y lo que hacemos aquí no es algo que muchos en el pueblo entenderían o aceptarían. Pero si de verdad quieres aprender, entonces tendrás que estar dispuesto a escuchar y a trabajar. Nada de esto será fácil». Esteban asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba entrando en un mundo del que no podría salir fácilmente, pero también sabía que no podía seguir aceptando las cosas tal como eran. Si había una manera de cambiar su destino, estaba dispuesto a descubrirla, sin importar lo que eso significara. Y así, esa noche, Esteban comenzó a escuchar, a aprender, a comprender que el poder de unos pocos se basaba en la ignorancia y el miedo de muchos. Y aunque aún era joven, sintió que dentro de él algo comenzaba a crecer, una semilla de rebelión, de lucha, de esperanza.
Mientras la reunión continuaba, y las palabras de los trabajadores llenaban la pequeña cabaña, Esteban supo que su vida nunca sería la misma. Había dado un paso hacia lo desconocido, un camino lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. El futuro, por primera vez en su vida, parecía estar en sus manos. Al final de la reunión, mientras caminaba de regreso a casa bajo el cielo estrellado, Esteban se dio cuenta de que no estaba solo. Las ideas de cambio, de justicia, de igualdad, no eran solo sueños imposibles. Eran semillas que, si se cuidaban adecuadamente, podrían crecer y transformar su mundo. Y él, a pesar de todo lo que había sufrido, estaba decidido a ser parte de ese cambio. Capítulo 5. Lecciones de vida. El sol ya comenzaba a ocultarse tras las colinas cuando Esteban caminaba lentamente hacia su casa. Después de una larga jornada en el mercado. Sus pensamientos iban y venían mientras recordaba todo lo que había aprendido en la reunión de la noche anterior, en la pequeña cabaña al borde del pueblo. Su mente estaba llena de ideas, de palabras de lucha, de promesas de cambio. Y aunque sabía que no sería fácil, algo dentro de él había cambiado desde ese encuentro. Había visto una luz en medio de la oscuridad de su vida, una posibilidad que nunca antes había considerado seriamente, la de luchar por un futuro mejor. Mientras avanzaba por el camino de tierra, sus ojos se fijaron en las casas grandes y opulentas de los hacendados, iluminadas por las lámparas de la tarde, como si fueran faros de una vida que siempre había estado fuera de su alcance. Pero ahora, por primera vez, no las miraba con envidia. Las miraba con una sensación de desafío, con la idea de que, algún día, él también podría caminar por esos mismos caminos con la cabeza en alto. Llegó a su casa y, al abrir la puerta de madera, fue recibido por el aroma familiar de las tortillas recién hechas y el sonido del chisporroteo de los frijoles en la sartén. Dolores, como siempre, estaba de pie junto al fogón, cocinando la cena. A pesar de su cansancio, la madre de Esteban seguía teniendo esa fuerza inquebrantable que siempre la había caracterizado. Llegaste justo a tiempo, hijo, dijo Dolores sin siquiera volverse, mientras agitaba la sartén con movimientos hábiles. La cena está casi lista. Esteban sonrió y dejó su bolsa de tela en una silla junto a la mesa. Aunque había pasado toda la tarde ayudando en el mercado, no sentía el mismo cansancio de siempre. La conversación que había tenido con los trabajadores la noche anterior aún resonaba en su mente, dándole una extraña sensación de energía. Gracias, mamá, dijo mientras se acercaba a la mesa y se sentaba. Hoy fue un día largo, pero aprendí algunas cosas importantes. Dolores finalmente se dio la vuelta para mirarlo, con una ceja levantada en señal de curiosidad. ¿Aprendiste algo importante en el mercado?, preguntó, su tono lleno de escepticismo. Esteban sonrió levemente. Sabía que su madre no se refería a ese tipo de aprendizaje. Era una mujer práctica, que veía el mundo a través de los ojos de alguien que había trabajado duro toda su vida. Pero lo que Esteban había aprendido no venía de las transacciones del mercado, sino de las conversaciones que había mantenido con los otros trabajadores. No en el mercado, exactamente, respondió, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Anoche fui a una reunión con algunos de los trabajadores del pueblo. Están organizándose para luchar por mejores condiciones de trabajo. Hablamos sobre cómo las cosas podrían cambiar si trabajamos juntos. Dolores lo miró fijamente por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Finalmente, suspiró y se sentó frente a él, con una expresión cansada pero preocupada. Hijo, comenzó, sé que tienes grandes ideas y sueños de cambio, pero tienes que entender algo. El mundo no es un lugar fácil, y los que tienen el poder no lo cederán sin pelear. Lo que esos hombres están haciendo, es peligroso. Podrían perder todo lo que tienen, y tú podrías salir lastimado.
Esteban la escuchó en silencio, entendiendo el miedo en la voz de su madre. Sabía que ella solo quería protegerlo, que su preocupación venía del amor profundo que sentía por él. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con miedo, aceptando las cosas como eran sin intentar cambiarlas. Lo sé, mamá, respondió finalmente. Pero no puedo seguir viendo cómo nos tratan como si no valemos nada. No es justo que tengamos que trabajar tan duro solo para sobrevivir, mientras otros tienen todo sin mover un dedo. Tal vez sea peligroso, pero, si no hacemos nada, las cosas nunca cambiarán. Dolores lo miró durante un largo momento, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Finalmente, se levantó y regresó al fogón, dándole la espalda mientras continuaba cocinando en silencio. Solo ten cuidado, Esteban, dijo en voz baja. La vida es dura, pero perderse en la lucha también puede ser peligroso. No quiero que termines como muchos de los hombres que han intentado cambiar las cosas y solo encontraron más sufrimiento. Esteban asintió en silencio, entendiendo el peso de las palabras de su madre. Pero, a pesar de sus advertencias, sabía que no podía dar marcha atrás. La semilla de la rebelión ya había sido plantada en su corazón, y aunque no sabía exactamente cómo, estaba decidido a seguir adelante. Los días pasaron, y Esteban continuó asistiendo a las reuniones secretas de los trabajadores. En esas noches, aprendió sobre la historia de otros pueblos donde los trabajadores habían luchado y, a veces, ganado. Escuchaba con atención las historias de resistencia, de hombres y mujeres que se habían levantado contra la opresión, incluso cuando parecía imposible. Una noche, mientras se preparaba para otra reunión, Natalia apareció de repente en el mercado. Esteban estaba ayudando a su madre a cerrar el puesto cuando la vio caminar hacia ellos, con una expresión preocupada en su rostro. Esteban, dijo, acercándose rápidamente, necesito hablar contigo. Esteban intercambió una mirada rápida con su madre antes de asentir y apartarse del puesto para hablar con Natalia en privado. ¿Qué pasa?, preguntó, preocupado por el tono urgente en su voz. Natalia lo miró directamente a los ojos, su preocupación evidente. He escuchado rumores sobre lo que estás haciendo, dijo en voz baja. Sé que te estás reuniendo con algunos de los trabajadores, y, bueno, quiero advertirte. Mi padre y otros de las familias ricas del pueblo también lo saben. Han estado hablando sobre cómo detener cualquier intento de rebelión antes de que comience. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Sabía que lo que estaban haciendo era arriesgado, pero no había anticipado que los hacendados ya estuvieran al tanto de sus movimientos. ¿Cómo lo saben?, preguntó, tratando de mantener la calma. Natalia suspiró, claramente incómoda con la situación. Mi padre tiene oídos en todas partes. Siempre ha estado preocupado por mantener el control del pueblo, y cualquier cosa que amenace ese control, bueno, él se asegura de que no suceda. Esteban apretó los puños, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Sabía que esto podía suceder. Pero no esperaba que los hacendados actuaran tan rápido. Gracias por decírmelo, dijo finalmente. Pero no puedo detenerme ahora. No después de todo lo que he aprendido. No puedo seguir aceptando esta vida sin intentar hacer algo para cambiarla. Natalia lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Lo sé, y no estoy diciendo que te rindas. Solo quiero que tengas cuidado. Mi padre, y otros como él, no se detendrán ante nada para proteger su poder. Quiero ayudarte, Esteban, pero no sé cómo. Esteban la miró durante un largo momento, agradecido por su preocupación. Sabía que Natalia estaba en una posición difícil, atrapada entre su familia y sus propios valores. Ya me has ayudado al advertirme, dijo finalmente. Eso es más de lo que cualquiera ha hecho por mí. Natalia sonrió levemente, aunque la preocupación no desapareció de sus ojos.
Solo ten cuidado, repitió. Esto no es un juego. Es peligroso, y no quiero verte lastimado. Esteban asintió, agradecido por sus palabras. Sabía que la situación era grave, pero también sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Cuando Natalia se fue, Esteban volvió junto a su madre, quien lo miraba con curiosidad. ¿Qué quería Natalia?, preguntó Dolores mientras seguía cerrando el puesto. Solo me advirtió que los hacendados saben lo que estamos haciendo, respondió Esteban, tratando de sonar tranquilo, aunque su mente estaba llena de preocupaciones. Dolores lo miró con una mezcla de preocupación y resignación. Esto es lo que te advertí, Esteban. Estas cosas no son simples. Los que tienen el poder harán todo lo posible para mantenerlo. Lo sé, mamá, respondió él. Pero no puedo detenerme ahora. No cuando sé que hay una posibilidad de cambiar las cosas. Dolores suspiró, pero no dijo nada más. Sabía que su hijo estaba decidido, y aunque su corazón de madre temía por él, también entendía que había momentos en la vida en los que uno tenía que seguir adelante, a pesar de los riesgos. Esa noche, Esteban asistió a otra reunión, pero esta vez lo hizo con una nueva sensación de urgencia. Sabía que el tiempo se estaba agotando, que los hacendados no esperarían mucho antes de actuar. Sin embargo, también sabía que los trabajadores estaban más determinados que nunca. Al final de la reunión, uno de los líderes del grupo, un hombre llamado Antonio, se acercó a Esteban. Has demostrado ser un joven valiente, dijo Antonio, con una sonrisa aprobadora. Sabes, no. Muchos de tu edad tendrían el coraje de hacer lo que tú estás haciendo. Esteban asintió, aunque no se sentía valiente. Solo sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. Esto no es solo por mí, respondió. Es por todos los que, como mi madre, han trabajado toda su vida sin recibir nada a cambio. Es por los que vendrán después de nosotros. Antonio lo miró por un momento, sus ojos llenos de sabiduría. Eso es lo que significa luchar por un cambio verdadero, dijo finalmente. No lo hacemos por nosotros, sino por los que vendrán después. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo el cielo estrellado, Esteban sintió que algo dentro de él había cambiado de nuevo. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también sabía que ya no estaba solo. Tenía aliados, tenía una causa, y lo más importante, tenía una razón para seguir luchando. El futuro, aunque incierto, ya no le parecía tan sombrío. Capítulo 6. Desenmascarando la verdad. El viento de la tarde se colaba entre las ramas de los árboles, agitando suavemente las hojas secas. Mientras el pueblo comenzaba a apagarse con la llegada del crepúsculo. La luz tenue del sol poniente bañaba los techos de las casas, creando sombras alargadas en las calles polvorientas. Esteban caminaba con pasos rápidos por una de esas calles, su mente llena de pensamientos turbulentos, pero su corazón decidido. Sabía que las advertencias de Natalia no eran exageradas. Los hacendados ya estaban al tanto de los movimientos de los trabajadores, y los rumores que corrían por el pueblo no hacían más que confirmar que la tensión estaba llegando a un punto de ebullición. Esa noche, Esteban tenía una tarea importante por delante. Durante semanas, los trabajadores habían estado organizándose en secreto, pero ahora era el momento de dar un paso más allá. Había rumores de que algunas de las familias más poderosas del pueblo estaban involucradas en negocios turbios, explotando aún más a los trabajadores y quedándose con las ganancias que les correspondían. Pero esos rumores eran solo eso, y si querían tener una oportunidad real de cambiar algo, necesitaban pruebas. Había una fuente de información clave que Esteban y los demás creían que podría desvelar todo, los documentos de los hacendados, contratos y acuerdos que, según se decía, estaban guardados en una de las oficinas del ayuntamiento, bajo llave. Esos documentos, de existir, podrían ser la prueba que
Necesitaban para exponer a los poderosos y forzarlos a negociar con los trabajadores en lugar de ignorarlos y reprimirlos. Esteban caminaba hacia el lugar de encuentro donde Antonio y los otros líderes del movimiento lo esperaban. El plan era peligroso, lo sabía, pero también era necesario. Si lograban obtener esos documentos, tendrían una ventaja decisiva en la lucha que estaba por venir. Llegó a la pequeña cabaña donde solían reunirse, oculta en las afueras del pueblo, y entró sin hacer ruido. Dentro, ya estaban reunidos varios de los líderes, todos con expresiones serias mientras discutían los últimos detalles de lo que iban a hacer. Antonio, un hombre de edad madura con un semblante siempre serio y una voz grave que imponía respeto, levantó la mirada al verlo entrar. Esteban, llegaste justo a tiempo, dijo Antonio, señalando una silla para que se sentara. Tenemos mucho de qué hablar antes de actuar. Esteban asintió y se sentó junto a ellos, atento a lo que tenían que decir. Sabía que, a pesar de su juventud, su participación había sido clave en la organización del grupo. Antonio y los otros líderes confiaban en él, no solo por su entusiasmo y valentía, sino también porque conocía bien el funcionamiento del pueblo, los lugares donde los poderosos guardaban sus secretos. Los documentos están en la oficina del ayuntamiento, como sospechábamos, continuó Antonio. Tenemos información confiable de que hay registros de transacciones, contratos de tierras y acuerdos que podrían incriminar a los hacendados. Si logramos acceder a esos archivos, podríamos exponerlos públicamente. Esteban sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Era una tarea arriesgada, pero no había marcha atrás. Todo el pueblo estaba esperando un cambio, y esa era su oportunidad de desencadenarlo. ¿Cómo lo haremos?, preguntó Esteban, ansioso por conocer los detalles del plan. Antonio miró a los demás antes de responder. Lo haremos esta noche. El ayuntamiento cierra a las 8, pero uno de nuestros compañeros, que trabaja en la limpieza del lugar, nos ayudará a entrar. Tendremos solo unos minutos antes de que el guardia nocturno haga su ronda. Debemos ser rápidos y precisos. La tensión en la sala era palpable. Sabían que si fallaban, las represalias serían severas, no solo para ellos, sino para todos los trabajadores que los apoyaban. Sin embargo, la necesidad de justicia y de equidad era más fuerte que el miedo. Esteban, tú serás el encargado de buscar los documentos, dijo Antonio con un tono firme. Conoces bien el ayuntamiento y sabes dónde buscar. No podemos permitirnos fallar. ¿Estás preparado? Esteban asintió con determinación. Sabía que el peso de esa responsabilidad recaía sobre sus hombros, pero también sabía que no estaba solo. Los demás lo respaldaban, y la causa por la que luchaban era más grande que cualquiera de ellos. Estoy listo, respondió, con la voz cargada de decisión. El reloj marcaba las 9 cuando Esteban y los demás se deslizaron en la oscuridad hacia el ayuntamiento. La noche era fría, y la luna apenas iluminaba el camino, lo que les permitía moverse sin ser detectados. El ayuntamiento era un edificio antiguo, con grandes puertas de madera y ventanas de vidrio que reflejaban las luces tenues de las calles vacías. Desde fuera, parecía un lugar inofensivo, pero Esteban sabía que en su interior se ocultaban los secretos más oscuros del pueblo. Con la ayuda de su compañero que trabajaba allí, lograron abrir una puerta lateral sin hacer ruido. Una vez dentro, el aire era espeso y cargado de tensión. Cada paso que daban resonaba en las paredes vacías del ayuntamiento, pero Esteban mantenía la calma. Sabía exactamente a dónde ir. Los archivos están en el segundo piso, susurró Antonio mientras subían por una escalera estrecha y oscura. Cuando llegaron a la oficina donde se guardaban los documentos, Esteban se agachó junto a la cerradura de la puerta. Antonio le había dado una pequeña herramienta para abrirla, algo que él había aprendido a usar en sus días de juventud,
cuando había trabajado como aprendiz de cerrajero. Con manos firmes pero rápidas, Esteban logró abrir la cerradura, y la puerta se deslizó silenciosamente hacia adentro. La habitación era pequeña, con estantes llenos de carpetas y cajas que contenían documentos antiguos. El tiempo era limitado, y sabían que no podían revisar todo, así que Esteban se dirigió directamente a las estanterías más cercanas, buscando cualquier cosa que pareciera importante. Los minutos pasaban rápido mientras revisaban los archivos. Finalmente, Esteban encontró lo que buscaba: un conjunto de contratos y acuerdos firmados entre los hacendados y las autoridades locales. Documentos que confirmaban la explotación de tierras y trabajadores a cambio de sobornos y favores políticos. Era más de lo que esperaban. Tenían la prueba que necesitaban. «Lo tengo», susurró Esteban con emoción, levantando los papeles. Antonio lo miró con una mezcla de alivio y orgullo. «Bien hecho», respondió. «Ahora salgamos de aquí antes de que nos descubran». Pero justo cuando se disponían a salir, el sonido de pasos resonó en el pasillo. El guardia nocturno había comenzado su ronda antes de lo previsto. Todos se congelaron, el miedo apoderándose de ellos. Por un breve momento. Si los encontraban allí, no habría manera de explicar lo que estaban haciendo. Antonio rápidamente señaló una pequeña puerta al fondo de la oficina. «Por aquí», dijo en un susurro urgente. Esteban y los demás se movieron rápidamente hacia la puerta, saliendo por un estrecho pasillo que los llevó a una salida trasera del ayuntamiento. Cuando finalmente estuvieron fuera, respiraron profundamente, aliviados por haber escapado sin ser vistos. El frío de la noche los envolvía mientras corrían de regreso a la cabaña donde se reunían, con los documentos en las manos de Esteban. Lo habían logrado, pero sabían que ese era solo el comienzo. Ahora que tenían las pruebas, debían planear cómo utilizarlas para exponer a los hacendados y forzar un cambio real. Esa noche, cuando Esteban regresó a casa, se sintió exhausto pero triunfante. Habían arriesgado mucho, pero las cosas finalmente parecían estar a su favor. Sin embargo, también sabía que la reacción de los poderosos sería rápida y feroz. Habían tocado una herida profunda en el sistema que mantenía al pueblo en la opresión, y los hacendados no se quedarían de brazos cruzados. A la mañana siguiente, cuando Esteban salió de su casa, notó que el pueblo parecía diferente. Las calles estaban más silenciosas de lo normal, y había un aire de expectación en el ambiente. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. Con los documentos en su poder, el grupo de trabajadores planeaba organizar una reunión pública, donde expondrían a los hacendados frente a todo el pueblo. Mientras caminaba hacia el mercado, Esteban vio a Natalia esperándolo en la misma esquina donde solían encontrarse. Su rostro estaba lleno de preocupación, pero también de determinación. «¿Lo conseguiste?», preguntó en cuanto él se acercó. Esteban asintió, sacando los papeles de su bolsa para mostrárselos. «Aquí está todo lo que necesitamos para demostrar lo que están haciendo». Natalia tomó los documentos con cuidado, sus ojos recorriendo las páginas rápidamente. Al leerlos, su expresión se endureció. «Esto es peor de lo que imaginaba», dijo en voz baja. «Mi padre y los otros han estado robando no solo tierras, sino también el futuro de la gente». Esteban la miró, sabiendo lo difícil que debía ser para ella enfrentar la verdad sobre su familia. «Sé que esto es difícil para ti», dijo. «Pero con tu ayuda, podemos hacer que esto salga a la luz y cambiar las cosas». Natalia levantó la vista, con los ojos llenos de determinación. «Haré lo que sea necesario. No importa lo que pase después». Ambos sabían que el enfrentamiento final estaba por llegar. Esteban no tenía idea de cómo terminaría todo, pero estaba seguro de algo: no había vuelta atrás. Capítulo 7. El clímax de la tormenta. El día amaneció con una extraña calma en el pueblo. El cielo estaba cubierto de nubes grises que
parecían prometer una tormenta. La atmósfera, pesada y cargada de electricidad, parecía el preludio de algo inevitable. Esteban, sentado junto a la mesa en su pequeña casa, apenas podía concentrarse en el desayuno que su madre había preparado. Dolores lo observaba desde el otro lado de la habitación, con el ceño fruncido. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, aunque Esteban no le había contado todo lo que estaba planeado para ese día. ¿Estás bien?, preguntó Dolores, mientras colocaba una jarra de agua sobre la mesa. Te veo más preocupado de lo normal. Esteban levantó la vista, encontrándose con los ojos preocupados de su madre. Sabía que no podía ocultarle lo que estaba por suceder. Era hora de ser honesto, aunque eso significara que ella se preocupara aún más. Hoy es el día, dijo Esteban, respirando hondo antes de continuar. Hoy vamos a exponer a los hacendados frente a todo el pueblo. Tenemos los documentos que demuestran cómo han estado explotando a la gente durante años. Haremos una reunión pública en la plaza. Dolores dejó escapar un suspiro profundo, mientras su mirada se endurecía. Sabía que su hijo había estado involucrado en algo grande, pero no había anticipado que el enfrentamiento llegara tan pronto. ¿Y qué esperas que pase, Esteban?, preguntó con voz tensa. ¿Crees que solo porque tienen esos papeles los ricos van a ceder? No funcionan así. No dejarán el poder sin pelear. Esteban apretó los puños sobre la mesa. Sabía que su madre tenía razón, pero no había marcha atrás. Habían llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Lo sé, mamá, respondió, su voz cargada de determinación. Pero también sé que ya no podemos seguir viviendo así. Si no hacemos algo ahora, nunca cambiará nada. La gente está cansada, y este es el momento. Si tenemos que pelear, pelearemos, pero ya no estamos solos. Dolores lo miró fijamente, su corazón dividido entre el miedo y el orgullo. Estaba preocupada por lo que podría sucederle a su hijo, pero al mismo tiempo no podía evitar sentirse orgullosa de la valentía que mostraba. Sabía que Esteban no era el mismo niño que había criado, se había convertido en un joven dispuesto a luchar por algo más grande que él mismo. Solo prométeme que tendrás cuidado, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. No importa lo que pase, no quiero perderte. Esteban asintió, sintiendo el peso de las palabras de su madre. La abrazó, sabiendo que esa podría ser una de las últimas veces que se vieran antes de que todo cambiara. Te lo prometo, mamá, dijo suavemente. Haré lo que sea necesario para que las cosas cambien. Pero tendré cuidado. Con eso, Esteban se despidió de Dolores y salió de la casa. El aire era espeso y denso, y el silencio del pueblo parecía aún más inquietante de lo habitual. Caminó hacia la plaza principal, donde ya comenzaban a reunirse algunos de los trabajadores, hombres y mujeres que, al igual que él, habían decidido que era el momento de enfrentarse a los poderosos. Antonio y los otros líderes del movimiento ya estaban allí, hablando en voz baja mientras organizaban los detalles finales. Esteban se unió a ellos, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Sabía que el enfrentamiento con los hacendados estaba a punto de llegar a su clímax, y no había manera de prever cómo terminaría todo. Hoy es el día, dijo Antonio, dándole una palmada en el hombro. Has hecho un buen trabajo, Esteban. Pero recuerda que esto no termina aquí. Pase lo que pase hoy, la lucha continuará. Esteban asintió, aunque en su interior no podía evitar sentir que algo grande estaba por suceder. Mientras más gente llegaba a la plaza, la tensión en el aire crecía. Los trabajadores, con los rostros serios y decididos, comenzaron a agruparse, y Esteban pudo sentir la energía que emanaba de ellos. Sabían que ese día no sería como cualquier otro. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a llegar los primeros hacendados.
vestidos con trajes elegantes y rostros altivos, se movían entre la multitud como si fueran dueños del lugar. Entre ellos estaba el padre de Natalia, el señor Méndez, uno de los hombres más ricos e influyentes del pueblo. Esteban lo observó desde la distancia, sintiendo una oleada de ira al recordar todo lo que ese hombre había hecho para mantener a su familia y a tantas otras en la pobreza. Natalia estaba allí también, de pie junto a su padre, pero con una expresión de incomodidad evidente. Sabía que su lealtad estaba dividida, atrapada entre el amor por su familia y el deseo de justicia. Esteban se acercó a ella mientras los demás comenzaban a organizarse para la reunión. ¿Estás lista?, le preguntó en voz baja. Natalia asintió, aunque sus ojos mostraban preocupación. Sí, respondió. Solo, temo lo que pueda pasar cuando mi padre y los demás se enteren de lo que vamos a hacer. Esteban la miró fijamente. No podemos detenernos ahora, dijo con firmeza. Si nos detenemos, todo lo que hemos hecho será en vano. Natalia asintió de nuevo, aunque su expresión seguía siendo tensa. Cuando finalmente todos estuvieron reunidos en la plaza, Antonio se adelantó para tomar la palabra. La multitud de trabajadores y sus familias se había agrupado en el centro, mientras los hacendados, con sus miradas altivas, los observaban desde los bordes, como si fueran superiores a todo lo que sucedía a su alrededor. Compañeros, hoy estamos aquí porque hemos llegado al límite, comenzó Antonio, su voz firme y resonante. Durante años, hemos trabajado bajo el yugo de los poderosos, aceptando salarios miserables, condiciones de trabajo injustas y siendo tratados como si no valemos nada. Pero hoy, eso cambia. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Los trabajadores, cansados pero esperanzados, escuchaban atentamente las palabras de su líder. Hoy, tenemos pruebas de los abusos y las injusticias que estos hacendados han cometido contra nosotros durante años, continuó Antonio, levantando los documentos que Esteban y los demás habían conseguido en el ayuntamiento. Estos papeles son la evidencia de cómo han estado robándonos, explotándonos y lucrándose a costa de nuestro sufrimiento. Ya no pueden esconderse detrás de sus riquezas. Los hacendados comenzaron a moverse incómodos al escuchar esas palabras. El señor Méndez, en particular, frunció el ceño, mientras su mirada se oscurecía. Sabía que su poder estaba siendo desafiado públicamente, y no estaba dispuesto a permitirlo. Esto es una farsa, gritó uno de los hacendados desde el borde de la multitud. No tienen derecho a acusarnos de nada. Nosotros somos los que hemos hecho que este pueblo prospere. Las palabras resonaron en el aire, pero los trabajadores no se dejaron intimidar. Sabían la verdad, y ahora también tenían las pruebas. No es una farsa, respondió Antonio con firmeza. Es la verdad que ustedes han estado ocultando durante años. Pero ya no más. Hoy, exigimos justicia. Exigimos condiciones de trabajo justas, salarios dignos y el fin de su explotación. La tensión en la plaza alcanzó su punto máximo. Los hacendados, conscientes de que estaban perdiendo el control, comenzaron a hablar entre ellos, susurrando planes para mantener su poder. Mientras tanto, los trabajadores, animados por las palabras de Antonio, comenzaron a gritar consignas de apoyo. En medio del caos, el señor Méndez dio un paso adelante, con los ojos llenos de rabia. Esto no es más que una rebelión sin sentido, dijo, su voz cargada de desprecio. Ustedes no tienen ningún poder aquí. Este pueblo nos pertenece, y siempre lo hará. No importa cuántos papeles tengan. No cambiará nada. Esteban sintió que la ira lo consumía al escuchar esas palabras. No podía permitir que ese hombre siguiera despreciando a su gente, a su familia. Dando un paso adelante, levantó la voz. Eso no es verdad. Gritó, atrayendo la atención de todos. Este pueblo no les pertenece. Pertenece
A todos los que han trabajado en estas tierras, a todos los que han sido explotados por ustedes. No. Vamos a quedarnos callados mientras siguen robándonos. Esto termina hoy. El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Todos, tanto los trabajadores como los hacendados, lo miraban fijamente. Esteban sintió el peso de sus palabras, pero también supo que había dicho lo que necesitaba decir. El señor Méndez apretó los puños, su rostro enrojecido por la furia. Estaba claro que no iba a ceder fácilmente. Te estás metiendo en asuntos que no comprendes, muchacho, dijo con voz amenazante. No. Sabes de lo que somos capaces. Antes de que pudiera continuar, Natalia, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, dio un paso adelante y se colocó junto a Esteban. Basta, papá, dijo con firmeza, sus ojos llenos de lágrimas. Esto tiene que parar. No podemos seguir viviendo de esta manera, explotando a la gente. Ya no soy parte de esto. El rostro del señor Méndez se endureció aún más al ver a su hija enfrentarlo públicamente. Sabía que su control sobre ella se estaba desmoronando. Natalia, no sabes lo que dices, replicó con frialdad. Esto no es asunto tuyo. Claro que lo es, respondió ella con determinación. Esta es mi gente también, y no puedo seguir siendo cómplice de lo que estás haciendo. Ya no. La plaza quedó en un silencio tenso mientras las palabras de Natalia resonaban en el aire. Esteban la miró con gratitud, sabiendo lo difícil que debía ser para ella enfrentarse a su propio padre. Pero sabía que su lucha no terminaría allí. La tormenta estaba a punto de estallar, y todos estaban a punto de ser arrastrados por su fuerza. El enfrentamiento final estaba por llegar, y Esteban sabía que no había vuelta atrás. Capítulo 8. El precio del cambio. El cielo, ahora oscuro y amenazante, presagiaba el caos que estaba a punto de desatarse en el pequeño pueblo. La tormenta que había estado gestándose no solo en el aire, sino también en los corazones de las personas, estaba a punto de caer con toda su fuerza. La plaza, que momentos antes había sido el escenario de discursos y enfrentamientos verbales, ahora vibraba con una tensión palpable. Los trabajadores, aunque determinados, sentían la amenaza de los hacendados, quienes se movían con cautela pero con un aire de superioridad que no podían ocultar. El grito de Natalia aún resonaba en los oídos de todos. Esteban la miraba, admirando su valentía, pero sabiendo también que lo que ella acababa de hacer tenía consecuencias profundas. Enfrentar a su padre públicamente había sido una ruptura simbólica, un corte que separaba el pasado del futuro, pero esa ruptura no iba a pasar sin una reacción. El señor Méndez, con los ojos llenos de furia, no pudo contener más su ira. Dio un paso hacia su hija, con el rostro enrojecido por la humillación de haber sido desafiado no solo por un grupo de trabajadores, sino también por su propia sangre. Natalia, gritó, su voz retumbando en la plaza. Vuelve aquí inmediatamente. No entiendes lo que estás haciendo. No entiendes las consecuencias de tus palabras. Pero Natalia no se movió. Permaneció junto a Esteban, desafiante, con el rostro pálido pero decidido. Sabía que el puente entre ella y su familia se estaba quemando, pero no podía regresar. Ya no podía fingir ignorancia ni ser cómplice de las injusticias que habían sido el fundamento de su vida privilegiada. Se había alineado con la verdad, aunque eso significara enfrentarse a todo lo que había conocido. Lo entiendo perfectamente, papá, respondió ella, su voz firme aunque temblorosa. Entiendo que ustedes han estado explotando a esta gente durante años. Y no puedo seguir siendo parte de eso. No. Importa lo que pase después, yo estoy con ellos. El señor Méndez se detuvo, incrédulo, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. No. Estaba acostumbrado a que nadie, y mucho menos su hija, lo desafiara de esa manera. Pero antes de
Que pudiera responder, Antonio, que había estado observando la situación en silencio, dio un paso adelante y tomó la palabra. Ya escucharon a Natalia, dijo Antonio, su voz resonando con autoridad. Incluso a alguien que ha vivido bajo el techo de los hacendados puede ver la verdad. Ustedes han abusado de su poder durante demasiado tiempo. Pero hoy es el día en que todo eso termina. Los murmullos comenzaron a recorrer la multitud. Los trabajadores, animados por las palabras de Antonio y la valentía de Natalia, empezaron a avanzar lentamente, formando una barrera que rodeaba a los hacendados. Los rostros de los ricos, antes altivos y confiados, comenzaron a mostrar signos de preocupación. Sabían que su poder estaba siendo desafiado de una manera que no habían anticipado. Esto es una locura, murmuró uno de los hacendados, retrocediendo mientras miraba a sus compañeros con nerviosismo. No podemos permitir que nos arrinconen así. El señor Méndez, todavía furioso, levantó la mano en un gesto para silenciar a sus compañeros. Estaba claro que no iba a ceder sin pelear. Escúchenme bien, dijo, su voz fría y calculada. Esto no va a suceder. Ustedes creen que tienen poder solo porque han conseguido algunos papeles y han logrado engañar a mi hija, pero se equivocan. Este pueblo nos pertenece. Ustedes trabajan para nosotros, y si piensan que pueden cambiar eso solo con palabras, están gravemente equivocados. Esteban sintió que la tensión en su pecho crecía a medida que las palabras de Méndez llenaban el aire. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no sería simplemente una confrontación verbal. Los hacendados no iban a renunciar a su poder sin una lucha. De repente, el sonido de pasos pesados y el eco metálico de armas rompió el silencio que había caído sobre la plaza. Desde las esquinas, un grupo de hombres armados comenzó a entrar en escena, moviéndose con una precisión que dejaba claro que estaban entrenados. Eran los guardias privados de los hacendados, hombres que no dudaban en usar la fuerza para mantener el orden establecido. Los trabajadores, al ver a los guardias, retrocedieron unos pasos, con los ojos llenos de miedo e incertidumbre. Sabían que la situación acababa de escalar a un nivel que ninguno de ellos había anticipado. La protesta pacífica que habían planeado se había convertido en una amenaza física real. Esto no va a terminar bien, murmuró uno de los hombres detrás de Esteban. Antonio levantó la mano, intentando calmar a los trabajadores, pero Esteban podía ver la preocupación en sus ojos. Sabía que Antonio no había querido llegar a este punto, pero ahora no había vuelta atrás. El señor Méndez sonrió con frialdad, viendo cómo los trabajadores vacilaban. Como dije antes, continuó Méndez, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, este pueblo nos pertenece. Si quieren desafiar nuestro poder, tendrán que pagar el precio. Pero les aseguro que no les gustará el costo. Esteban, lleno de rabia, sintió que el nudo en su estómago se hacía más fuerte. No podía permitir que esto terminara de esta manera. No después de todo lo que habían hecho, no después de todo lo que habían arriesgado. Esto no es el final. Gritó Esteban, dando un paso adelante. No vamos a ceder ante sus amenazas. Ya no les tenemos miedo. Somos más de los que ustedes creen, y no importa cuántos guardias traigan, no pueden detener el cambio que está por venir. Las palabras de Esteban resonaron en la plaza, y por un momento, todos los ojos se posaron en él. Los trabajadores, viendo su determinación, comenzaron a animarse. Sabían que tenían la fuerza de la unidad, algo que los hacendados, con todo su dinero y poder, no podían comprar. De repente, un guardia, viendo que la multitud no se dispersaba, levantó su arma y disparó al aire. El sonido ensordecedor del disparo reverberó por toda la plaza, y el pánico se apoderó de la multitud. Algunas personas comenzaron a correr, mientras otras se quedaron congeladas en su lugar, sin saber qué hacer. Dispersen la plaza.
ordenó el señor Méndez con voz firme. Pero los trabajadores, a pesar del miedo, no retrocedieron. Antonio, que había estado observando con calma, levantó su voz nuevamente. No somos nosotros los que debemos tener miedo, gritó. Son ellos. Porque saben que el cambio está llegando, y no pueden detenerlo. La multitud comenzó a moverse de nuevo, esta vez más organizada, con una determinación renovada. Esteban, junto a Natalia, avanzó hacia el frente de la plaza, donde los guardias intentaban contener a los manifestantes. Esteban, cuidado. Gritó Natalia, viendo como uno de los guardias levantaba su arma en dirección a ellos. El tiempo pareció detenerse por un momento mientras Esteban y el guardia se miraban a los ojos. El guardia, con la mandíbula tensa, parecía estar listo para disparar, pero algo en la mirada de Esteban lo detuvo. Tal vez fue la pureza de su convicción, tal vez fue el coraje que brillaba en sus ojos. El guardia bajó su arma, desconcertado por lo que veía frente a él. Ese fue el momento que los trabajadores necesitaban. Aprovechando la duda del guardia, Antonio dio la orden de avanzar. Los trabajadores, ahora más unidos que nunca, comenzaron a rodear a los guardias, desarmándolos sin violencia, pero con una determinación inquebrantable. Esteban, en medio de la multitud, sintió el poder de la unión. Sabía que, aunque ese día había sido una batalla, la verdadera lucha estaba lejos de terminar. Habían ganado un terreno importante, pero los hacendados no se rendirían fácilmente. El señor Méndez, viendo que sus guardias habían sido superados, se retiró lentamente, su rostro una mezcla de furia y desesperación. Sabía que el poder que había mantenido durante tanto tiempo estaba comenzando a desmoronarse. Esto no ha terminado, Esteban, gruñó Méndez mientras retrocedía hacia las sombras. Nos veremos de nuevo. Pero Esteban, con el corazón latiendo con fuerza, no tenía miedo. Sabía que el precio del cambio era alto, pero estaba dispuesto a pagarlo. Miró a Natalia, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. Juntos, habían comenzado algo que no podía detenerse. Mientras la lluvia finalmente comenzaba a caer sobre la plaza, lavando el sudor y la sangre de los que habían peleado, Esteban levantó la vista hacia el cielo. La tormenta había llegado, pero no los había destruido. Habían resistido. Y en ese momento, supo que, pase lo que pase, ya no serían los mismos. El pueblo tampoco lo sería.